Bueno, ahora vamos a dejar a dos Tomases, dos Tom, dos grandes inspiraciones en lo que hace cada uno en su rubro. Nos van a comentar un poquito las nuevas formas de toma de decisión, las nuevas formas de estar viviendo el momento que nos toca vivir. Tom, no sé, ¿quieres presentar a Tomás? O Tomás, ¿quieres presentar a Tom? Adelante. Gracias, Felipe. Bienvenido, tocayo, Tomás. Qué gusto verle por acá. El otro día nos juntamos a preparar esto y la conclusión fue lo más probable que no salga ni parecido a lo que hemos tratado de hacer, pero vamos a hacerlo lo mejor. Yo quiero presentar, o quiero en realidad invitar a Tomás a que se presente particularmente como en una modalidad. Tomás tiene un proyecto muy lindo que se llama Tribu. Entonces quiero partir preguntándote, Tomás, ¿qué es lo que te apasiona de Tribu? Yo creo que en eso vamos a encontrar varias pistas de lo que acabamos de hablar. Tomás viene llegando, pero igual sabe el tema. Yo voy a ir tratando de reflejar algunas de las cosas que habla Tomás con lo que veníamos hablando. Entonces, mira, Tomás dice que no se puede desmutear, hay que ayudar. A ver, toca, Tomás. ¿Por qué no lo dejan desmutearse? ¿Cómo invitan a la Ahí gente y no sí. dejan desmutearse? A ver. Buena, Estamos Tomás. con condición, que hable poco. Ahí Buena. sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo Estoy llega? reconociendo las caras, los rostros que están aquí presentes y conectados. Bueno. ¿Cómo llega hoy día, don Tomás? Vengo llegando con mucho interés, con humildad también, porque este es un espacio, como conversábamos el otro día en la preparación, donde eh, ¿quién podría estar libre de contradicciones? ¿No? Entonces, es un espacio donde sé que vamos a hablar de cosas que también a nosotros nos cuestan y que, bueno, vemos un ideal hacia el querer avanzar. Así que esa conversación me parece que requiere mucha humildad. Y vengo llegando literal de un viaje en bus de 3 horas, así que llegando a Santiago. ¡Wow! ¡Wow! Te escucho llegando a Santiago después de un viaje de 3 horas y con un llamado ahí, con un reconocimiento, un llamado como a la humildad. Ya estamos hablando de temas potentes, temas también que son sutiles y que a menudo en el fondo es difícil hablarlos porque también uno mismo es sujeto de cuestionamiento o sujeto como para poder avanzar un poco. ¿Te escucho bien ahí, Tomás? Muchas gracias. ¿Y tú? Yo llego, sí, llego ahora sí tal cual, me encantó ese llamado a la humildad y llego como desafiado porque a mí me invitan a hablar de escucha y en realidad es loco, el hablar de escucha es como, bueno, en realidad yo lo que trato de hacer es escuchar y aprender a escuchar y he aprendido un poco a enseñar a escuchar. De hecho, estoy haciendo ahí un ramo lindo en la universidad que se llama Laboratorio de Escucha. Y entonces llego un poco desafiado, motivado a esto, y también feliz de poder compartir algunas de las herramientas que veo que pueden servir. Así llego. Mira, de nuevo no pueden desmutear. Ya, pues, no pueden, no, esto no. No, si está No es eso. autorizado. Ahí, Ahí sí, ahí sí. ahí sí Quizás si me pueden. pueden dejar como... eso. Muchas gracias. Listo. Eh, Oye, Tomás, ¿aló? ¿Sí? Aló, te escucho. Em, yo me quedé con muchas ganas de hacerle una invitación a todas las personas que están aquí presentes. Ujú. Eh, ¿te parece si lo pongo al tiro para comenzar? Dele, ¿Eh? joye. Bueno, esto, esto no es algo, esto es algo que surgió en las conversaciones preparativas a este taller, eh, y que, el cual se llama Habitando el Mundo Líquido. O
Entonces, nos pareció muy interesante el poder conectar con la vivencia del mundo en el que habitamos. Por tanto, yo les quería proponer con la cámara prendida o con la cámara apagada, de la forma que más les acomode, que se tomen un momento para ponerse en el piso, ¿no es cierto?, en la posición que están los deportistas, ¿no es cierto?, quienes corren 100 metros planos antes de partir. Yo les voy a guiar, les pido, yo sé que ya llevan un buen rato sentadas, sentados, sillón, en la silla, pero visualizando esto, ¿no? Imagínense que están, ¿no?, en una cancha de competencia, ¿no? O que están en la vereda, en su casa, si es que jugaban. Y entonces pónganse de rodillas, ¿no? Una rodilla va apoyada en el piso, y la otra pierna va alta, ¿no es cierto? Las dos manos van hacia el piso y en general dejan estos tres dedos así, para apoyarse con fuerza, ¿no? Y ahí pueden sentir la musculatura. Sientan su tensión corporal, ¿no? Que es una potencialidad que está ahí lista para explotar. Hay una fuerza ahí que se está acumulando, que está sobre el piso, ¿no? Concéntrense porque van a salir y van a correr esos 100 metros. Van a poner su fuerza sobre el piso. Y cuando pasa eso, en general, se desata esa fuerza. Ahora les quiero pedir una segunda vivencia y les agradezco mucho por haber aperrado. Mucho por haber aperrado, y les quiero pedir que, sin perder la energía de lo que estamos ahora, con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, vuelvan a su asiento, se acomoden. De preferencia, esta vez cierren los ojos. Sí, esta vez cierren los ojos y piensen que están en una piscina, ¿no? O en un lago muy calmo, ¿sí? Sientan el agua que está alrededor suyo, el agua que les envuelve. Y ahora que ya sienten el agua, que están en ese momento en que casi flotan, ¿no? Como que las patitas se levantan, pero uno sigue estando ahí. Échense delicadamente hacia atrás. Entréguense al agua y permítanse flotar un momento. A mí me parece que en esto hay quizás una parte del secreto del mundo líquido. Vayan de a poquito volviendo, cada uno a su ritmo. No es algo en lo que quisiésemos extendernos, pero simplemente queríamos conectar y darle un poco de sentido a esta palabra, a este imaginario, que nos permite pensar ideas, estrategias, contextos, que es lo sólido versus lo líquido, ¿no? Son dos entornos distintos. Y en ambos entornos lo podemos pasar muy bien, lo podemos pasar muy mal, pero sin lugar a dudas hay posibilidades distintas. Y en lo que nos surgió al comenzar a preparar esta conversación de hoy, tenía que ver con la posibilidad y quizás la necesidad de entregarse, de soltar, porque en lo líquido se puede fluir y hay que permitirse fluir. ¡Guau! Gracias, Tomás, por esa vivencia. Tú dijiste
tal vez aquí hay algo de la clave para lo líquido. Y hablamos también el otro día y hablaste de la entrega. Eh, y hablamos el otro día también de algo, de una palabra bien potente, y creo que este ejemplo también nos permite vivenciarlo un poco, que es presencia. Desde ese lado, ¿cómo ves tú la presencia, Tomás? ¿Qué es lo qué es lo que has estado habitando en ti el tema de presencia? ¿Qué está haciendo para ti la presencia como herramienta en lo que estás haciendo? Em, para mí la presencia surge de el habitar en el vínculo, em, de el conectar. Si es una persona quien está al frente, es conectar con esa persona, pero no está limitado a una persona. A veces es conectar con el cuerpo, a veces es conectar con el grupo que está a mi alrededor, conectar con la naturaleza. Y obvio, esto es de las cosas que son muchísimo más fáciles de decir que de realmente vivenciar. Pero yo me doy cuenta de la diferencia cuando comillas, aterrizo en un grupo, ¿no? Cuando al entrar, en general, a mí lo que me pasa en mi cotidianidad laboral, de la cual vamos a ir entrando progresivamente y se van a ir conectando tanto lo que yo hago en el día a día como con lo que tú haces, Tomás, en el día a día, ¿no es cierto? Eh, pero tiendo a estar muy enfocado en ciertos objetivos, que me parece que son muy importantes y son muy grandes. Y en ese estar muy enfocado estoy eh, como en la primera vivencia que hicimos, ¿no? Con toda mi musculatura así fuerte, ¿no? Eh, y lo que me pasa cuando conecto, ¿no? Y en eso me doy cuenta que soy más rígido, ¿no? Entonces, quiero ir hacia un lugar, ¿no? Empujo, hay veces que, ¿no es cierto? Como que hay ciertas cosas que bueno, la expresión bonita sería decir echarle para adelante, ¿no? Y yo tengo harto fuego, entonces le echo harto para adelante con harta fuerza. Eh, pero la sensación de habitar en el vínculo es completamente distinta. Es abrirse a eh, que, que emerjan, a que emerja algo, ¿no? A conectar con la otra persona. Y en eso yo te diría que la corporalidad es distinta, las ideas son distintas, la forma de tomar decisiones es distinta. Eh, Ustedes que trabajan y enseñan, ¿no es cierto?, todas estas dinámicas de la circularidad, me parece que requieren un piso mínimo de vinculación, porque si el otro no te importa, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no simplemente imponer la respuesta correcta? ¿No? Mm. Eh, y a mí me parece que ahí surge como el vínculo poderoso en esta posibilidad de conversar, que yo les agradezco mucho por la invitación y a quienes están escuchando y quienes se mantengan, una reflexión respecto de cómo queremos convivir, ¿no? En dos dimensiones, ¿no? Desde las prácticas hasta los diseños institucionales, ¿no? Y cómo una cosa se nutre con la otra, ¿no? En un contexto líquido que es completamente distinto a lo que veníamos acostumbrados, tanto de las prácticas como de las instituciones. Ahí me parecen, bueno, mencionaste toma de decisiones y mencionaste práctica. Yo creo que la práctica de una de las tomas de decisiones me da la impresión de que también hay otra práctica bien potente que es eh, una forma, que es la forma de escuchar en el fondo. A mí eh, tú dices, la presencia es ese espacio cuando yo me doy cuenta que aterricé en un grupo, que conecté con un grupo. En el fondo en el que cuando siento que de alguna manera estoy en presencia del grupo, de la otra persona. Y hoy en día, claro, yo veo que quizás estamos viviendo un tiempo súper desafiante, tal vez porque nuestra presencia está súper cuestionada.
está súper dividida. Nuestra atención está súper dividida. Tenemos en una misma pantalla 20 aplicaciones y en otra pantalla 4 o 5 y en otra pantalla 3 y personas que aparecen. Y todas están pidiendo nuestra atención. Y de alguna manera eso hace que nuestra presencia esté un poco dividida. Pero cuando logramos estar, de hecho ahora en este mismo minuto siento un ruido y digo, mi atención está siendo de alguna manera capturada por otra cosa. Y el poder conversar, el poder, en el fondo, el estar presente es poder, como dicen los niños y las niñas tienen algo súper clave cuando dicen, pero mírame, préstame tu atención. Dame tu atención, porque esa es la energía, y no somos muy conscientes, creo yo, de la energía del vínculo que enriquece. Es cuando yo te presto mi atención y te doy mi atención y te doy mi atención y mi legitimidad y mi cariño, y en el fondo eso nutre, eso nutre. Entonces yo creo que, por un lado, una de las prácticas que tú decís es el escuchar con conciencia de mi atención y con presencia. Y por otro lado, creo que tenía que ver con eso que tú decías, la toma porque esa es una de las prácticas, ¿no es cierto? La escucha. Y la pregunta es, ¿cómo podemos institucionalizar este tipo de escucha? ¿Cómo podemos generar lo que tú decías, como esta otro lado, como la institución? Y creo que tiene que ver con cómo tomamos decisiones desde un punto de vista así. Entonces tú decís la circularidad. Y a mí lo que me impresiona de la circularidad es que más que la decisión en sí, es cuál es el proceso para llegar a la decisión. Y por eso a mí me parece súper interesante poder observar qué es lo que está pasando, por ejemplo, con nuestra convención constitucional. Y digo, wow, ¿cómo podemos generar mayor o una decisión que nos comprenda, nos acoja, nos incluya, nos integre a todos? ¿Cuál es tu experiencia ahí? Y quizás te aprovecho a preguntar también para que puedas contar, porque yo creo que me encanta poderlo escuchar a ti, sobre tribu. ¿Cuál es la contribución de tribu ahí, Tomás? El otro día hablábamos de que la palabra contribuir tiene a tribu adentro y no es por casualidad, ¿no? Son todas cosas que hacemos en un colectivo, ¿no? Este taller se llama Habitar el Mundo Líquido. Y de un tiempo a esta parte se escucha por todos lados que estamos en un mundo líquido. Lo interesante es que lo líquido requiere continentes distintos a lo sólido y a lo gaseoso. Marcos distintos, ¿no? Entonces, la fundación, para ponerlo en el lenguaje de este seminario, podría decir que lo que la Fundación Tribu busca hacer es explorar posibilidades para nuevos diseños institucionales, nuevas formas para la política, para la convivencia democrática, que sean coherentes con un mundo líquido. Porque si no se nos va a chorrear todo, digamos, ¿no? Lo que antes era sólido, que ahora se está derritiendo, no logra ser contenido por las estructuras que tenemos. La razón por la cual, digamos, la motivación existencial de este trabajo, la razón por la cual eso se origina, es por una búsqueda de convivir distinto. Veo a Teresita que pone contribuir, efectivamente. Por una búsqueda de convivir distinto. Yo lo pienso así, la forma como convivimos es como una mesa con tres patas, que tiene la cultura, una de las patas, la tecnología, otra de las patas, y las instituciones es la tercera pata. Estas tres patas están siempre en interrelación entre sí. Podemos pensar que en algún momento las instituciones surgen de cierta cultura que decide, ¿no es cierto?, como que las establece. Pero una vez que están establecidas las instituciones refuerzan ciertas formas de convivir, refuerzan ciertas prácticas. Por otro lado, la tecnología condiciona la cultura, ¿no? Distintas herramientas tecnológicas nos permiten interactuar de distintas formas. La cultura
Yo tengo una hermana pequeña que parte de su cultura es escuchar los primeros 30 segundos de una canción, no más, ¿no? Creo que la generación que estaba antes de ella escuchaba una canción por disco. Yo alcancé a ser parte de la generación que escuchaba el cassette completo, ¿no? Pero bueno, eso tiene implicancias mucho más profundas, ¿no? Estamos en la era de la inmediatez, ¿no? A través del celular, la infraestructura, el delivery, todo es inmediato, ¿no? Eso también afecta a nuestra psiquis, nuestra efectiva relación. La tecnología influye en la cultura, pero también distintas culturas usan una misma tecnología de forma distinta, etcétera, ¿no? Así, esta mesa de tres patas: cultura, tecnología e institución. Bueno, lo que yo veo es que las instituciones tienden a ser la pata coja de la mesa, porque la capacidad que tienen las sociedades de actualizar sus instituciones siempre va por detrás del cambio cultural, va por detrás del cambio tecnológico. Entonces, mi motivación en esta organización que se llama Tribu, ¿no? Es una fundación, es impulsar la transición hacia nuevos modelos para la democracia. Porque creo que es una de las partes imprescindibles para que podamos convivir de una forma distinta en esta sociedad del mundo líquido, así como también creo que necesita nuevas prácticas para una cultura distinta, y por eso me resuena tanto con lo que también tú trabajas, ¿no? De la sociocracia Bueno, sí, de hecho la analogía me gusta. Ahora, una mesa de tres patas que tiene una pata coja hace que la mesa no sea coja, sino que quede desnivelada. Claro, pues, si fuera cuatro tendría la pata coja, pero si son tres simplemente te queda desnivelada se la cae nomás, mesa. po. Sí, po. Claro, o a tener una convivencia desastrosa, que creo que es lo que tenemos hoy en día, de hecho. O bastante, con mucha externalidad, con mucho problema. Y no estaba yo aquí, pero justo antes de que hablara el pibe, estaba también contándonos Darío, y Darío hablaba de cuatro crisis. Hablaba de la crisis institucional, la crisis de las instituciones, la crisis de la confianza, de la asociatividad y la representatividad. Yo creo que a eso hay que agregarle al menos una más, que es la crisis ambiental, que está severa, y probablemente la otra, que es la crisis sanitaria, que son otras dos crisis contextuales. O sea, si no teníamos suficiente crisis con cuatro, tenemos otra, y bueno, y hay varias más. Y sí, a mí me pasa, Tomás, que creo que podemos explorar formas nuevas y distintas de ponernos, de generar un convivir distinto. Para mí hay como tres palabras clave en esta cruzada de hoy en día, para mí, que es comunicarnos de manera consciente, colaborar de manera consciente y entonces convivir de manera consciente. Pero claro, las tres cosas tienen de base la conciencia. ¿Y qué cree estar la conciencia? Porque en el fondo nadie nos enseñó a ser muy conscientes. Y yo creo que la mesa de la convivencia tiene esas tres patas y tiene una pata que es el ego. Y muchas veces esa es la que nos hace cojear también, como yo quiero que las cosas sean a mi pinta y quiero que. Entonces, y no nos damos cuenta. Yo creo que ahí está la división que hablaba Felipe del mundo, la tercera brecha que hablaba Charmer, de la brecha espiritual. No nos damos cuenta que se nos cuela el ego. No nos damos cuenta que vivimos apegados a una historia. Y en mi experiencia, la sociocracia, que es una metodología para tomar decisiones de manera colectiva, que no es por mayoría, sino por consentimiento, que tampoco es consenso, pero bueno, ya se pone un poco más complejo, lo que hace es invitarnos a un proceso de escucharnos, para darme cuenta, por ejemplo, que cuando estoy en una ronda y estamos diciendo cuál es la mejor idea, a veces, más que decir la mejor idea, estoy pendiente de que la quiero decir yo y que no la diga otra persona. Ujú. Y eso es ego. Entonces, a mi experiencia, hay algo muy potente en la posibilidad de decir, me encontré queriendo decirlo yo, más que queriendo que el grupo llegara a la mejor decisión, me pillé tratando de ser yo el que la decía. Y entonces digo, quizá esto está socavando un poco el espíritu colectivo. Eh, entonces, de alguna manera me pasa que estas metodologías como la sociocracia o la conversación circular, los círculos de la palabra, los círculos de consejo, traen algo muy bonito, que traen como la asociatividad transformadora. En el fondo, el poder decir,
el círculo me permite descubrirme, un poco lo que decía Felipe en la escucha generativa, me permite descubrir algo nuevo de mí mismo. ¿Sí? Como, ¿y cómo podría? Entonces, por ejemplo, en un círculo, cuando tenemos dos posiciones aparentemente antagonistas, nos pone de frente en la pregunta de decir, bueno, ¿qué? ¿Son incompatibles o no son incompatibles? Porque muchas veces decimos, no, oye, pero ¿cómo? Si estas posiciones son incompatibles. Entonces la decisión muchas veces, ¿tomamos A o tomamos B? ¿Y qué es lo que pasa en una casa cuando necesitamos, no sé, pues vamos a pedir comida? Vamos a decir, a ver, vamos a hacer mayoría. Sí, podemos hacer mayoría, pero si hay una persona que es intolerante al gluten y la otra persona que es intolerante a la lactosa, probablemente vamos a optar por opciones que contengan a esas personas. Más que decir, lo siento, hoy día vamos a encargar pizza y malacuea nomás. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso en una familia? Porque valoramos el estar juntos, el estar juntas. Valoramos más el estar juntos que el que yo tenga lo que yo prefiero. Entonces, esa es un poco la idea, es tratar de institucionalizar esa lógica en la lógica de la decisión conjunta, que es lo mismo que hacen muchos pueblos originarios. Los pueblos originarios muchos no eligen por mayoría, eligen mucho más por consentimiento. ¿Por qué? Porque valoramos el ir juntos. Y es mucho más importante tomar una decisión en donde estemos todos, todas consideradas, a que ganamos la mayoría, o ganaron la mayoría. Va por ahí, ¿cómo te Total, resuena por ahí tú? total, ¿no? Y en eso estamos tan alineados. Yo te contaba que tribu se llama tribu porque básicamente por esta reflexión sobre el nosotros y los otros, ¿no? Si no hay y esto aplica para una empresa, para un sindicato, para cualquier comunidad, ¿no? Pero pensémoslo a nivel país. Si no hay un sentido base de nosotros, imposible que haya democracia, imposible que haya políticas públicas que tengan sentido, ¿no es cierto? Entonces, si es que no existe un sentido de que, por más de que hayan otras capas, ¿no es cierto?, más íntimas, sino es que hay una tribu, y hablando de la palabra tribu con mucho respeto, que a veces se caricaturiza como algo negativo, si no hay un concepto de tribu país, estamos fritos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿tenemos el diseño institucional que nos favorezca a que en el día a día cultivemos ese sentido como un país? Porque conectando con lo que tú decías, Tomás, la democracia, mientras más plena, más cercana al mundo líquido es. La dictadura es lo más cómodo del mundo sólido, o la monarquía, porque se hace lo que yo quiero que se haga. Y la verdad, yo creo que para todas las personas, la democracia requiere un esfuerzo. Hay que estar dispuesto a perder, eso es lo primero, ¿no? Realmente, o sea, hay que entrar a un proceso deliberativo, de decisión, lo que sea, dispuesto a perder. Es más lento, y por tanto, en general, las formas de democracia que hemos conocido son bastante rígidas, ¿no? Y son como de a poquito, como que se iba filtrando agua, como que había un estanque de cemento y de a poquito se iba filtrando agua. Déjame poner sobre la mesa dos modelos para darle un poquito más de concretitud a qué otras cosas nos podríamos imaginar, ¿no? Voy a partir, dado que esto se llama Habitar el Mundo Líquido, con un modelo que se le conoció como democracia líquida o como representación líquida, ¿no? Y imagínense un punto medio entre la democracia representativa que conocemos y la democracia directa. Entonces aquí es cuando te dicen, ya, ¿cómo sería eso, no? A ver. Entonces, primera pregunta. ¿Es realista pensar que hay una persona con la que podemos estar de acuerdo en todos los ámbitos? No. Entonces, ¿por qué tiene que una persona representarme? Estamos hablando en el Parlamento, ¿no? ¿Por qué una persona tiene que representar a cada uno de nosotros para todos los ámbitos? ¿Por qué no podrían ser distintas personas? Y si a mí me parece que María es la persona que mejor me representa en la parte económica, puedo elegir a María. Si creo que Juan es la persona que más me representa en educación, Juan, etc. Hoy es tecnológicamente viable. Hace 250 años no lo era. Además, ¿por qué tengo que elegir solo entre las personas que me proponen los partidos?
¿Por qué no puedo elegir a personas que me gustaría que me representen de entre todo el escenario nacional? Y si yo quiero elegir entonces a Mirko, que está aquí, o a Felipe, poder elegirlo sin que ninguna otra persona les elija, pero que ellos voten por mí en una materia. Interesante. ¿Y por qué tiene que ser solo por 4 años o por un periodo fijo? ¿Por qué no puedo delegarle a alguien por un periodo más largo, a otra persona por un periodo más corto? ¿Por qué no puedo estar atento a ver cómo se comporta esa persona? ¿No? Bueno, si se fijan, todas estas cosas, si es que las escucha probablemente un abogado o una abogada muy tradicionalista que venga del mundo de la política, como que ya le va a empezar a dar tic, ¿no es cierto? Porque esto desordena el naipe. Pero es que eso es lo que hace la era de lo líquido. Desordena el naipe, pues, si el agua fluye, ¿no? Y si hay una piedra, la envuelve y sigue avanzando. A ver, esto que yo les cuento, y lo cuento así muy simplificadamente, es un concepto que se comenzó, algunos lo rastrean incluso hacia el 1700 con la misma persona que escribió Alicia en el País de las Maravillas, pero el referente como más cercano y más concreto es de un doctor en computación que escribe esto a principios de los 2000 cuando estaba en el MIT. Y de a poquito lo han ido tomando también desde la ciencia política y analizarlo, ¿no? Hoy en día ustedes pueden encontrar libros de teoría política y libros de inteligencia colectiva que estudian en las escuelas de negocios donde está este concepto, ¿no? A mí tiene algunos desafíos, pero es muy interesante, porque para las personas que vengan del mundo de la ingeniería, lo que podemos ver es que aquí se liberan varios grados de libertad, claramente, ¿no? Este sistema es más complejo y por tanto es capaz de acoger más complejidad, ¿no? Pero es sin lugar a duda un paso desde algo más sólido, que es el Parlamento, con la Cámara de Diputados, por ejemplo, con 155 personas electas por 4 años, sólido, ¿no? Concretito, lo podemos describir, lo podemos dibujar, es un cuadradito, ¿no? Un poco menos que una dictadura, pero esta cosa que está cambiando, es una red. Mirko usa el concepto de repente, me parece muy bueno, la redarquía, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante es que la redarquía no solo tiene que ver con poder, sino tiene que ver con aprovechar la inteligencia colectiva que existe en la sociedad. Bueno, otro modelo que a mí me parece interesante ver incluso cómo se puede complementar una cosa con la otra, pero igualmente líquida, es el sorteo como fuente de representación. ¿Qué pasa si en vez de estar eligiendo, por ejemplo, el caso de la Convención Constituyente? Afortunadamente la Convención Constituyente a mí me sorprendió, yo creo que a la mayoría de Chile, pero al menos yo lo puedo reconocer por mí, me sorprendió, terminó siendo mucho más diversa y mucho más representativa de lo que hubiera esperado, me alegro mucho por eso. Pero ¿qué pasa si la Convención se hubiese elegido por sorteo? Hubiésemos elegido 700 personas sorteadas. Y para otro proceso elegimos a otras 700 personas, ¿no? ¿O qué pasa si, voy a decirles algo, alguien podría decir, bueno, eliminemos el Congreso y hacemos un sistema que se va sorteando, pero algo más aterrizado. ¿Qué pasa si cada vez que hay en el Congreso que hoy tenemos, cada vez que hay un desacuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado, o entre el Congreso y el Ejecutivo, en vez de hacer una comisión mixta, o en vez de tener quórum supramayoritario, ¿qué pasa si se convoca una convención de 700 personas electas por sorteo? Eso estadísticamente nos entregaría conjunto de personas que representan con un margen de error del 1%. Y ahí va a estar representado todo, no solo los atributos observables, como nuestra edad, género, lugar donde vivimos, educación, todo eso es observable, pero también va a estar representado lo no observable, como por ejemplo nuestra personalidad. Porque ¿qué pasa si tenemos un congreso de puras personas extrovertidas, buenas para hablar? Es bien distinto que si tenemos un congreso con algunas personas buenas para escuchar también, ¿no?
con personas más introspectivas. Bueno, pero desde luego eso genera mucho, todo esto genera muchas preguntas, pues todo lo líquido genera muchas preguntas, porque surgen los miedos, porque es menos controlable, porque si el agua yo la quiero agarrar con las manos, se me escurre entre las manos, ¿no es cierto? Entonces, aquí, aquí aparece una paradoja que es bien interesante, y por eso celebro este ciclo, ¿no es cierto?, de seminario organizado por Linkin con la Cosa Nostra, porque para poder desenvolvernos bien en una sociedad líquida, no solo necesitamos como nuevas instituciones y nuevas prácticas de tomas de decisiones, pero para querer dar el salto, necesitamos una conciencia que sea progresivamente cada vez más abierta a lo líquido, ¿no? Porque si no, sale la respuesta completamente de rechazo, ¿no? De bloqueo, de tapar el sol con un dedo. El sorteo y la representación líquida son solo 2 ejemplos de algunos otros ejemplos que también podríamos conversar. Entonces, así como hoy las empresas afortunadamente ya tienen más conciencia de que las cosas tienen que hacerse distinto, las sociedades también deberíamos tomar esa misma conciencia de que nuestra organización respecto a lo público también puede funcionar de una manera distinta. Y esa manera distinta tiene que ser coherente con los tiempos que hoy vivimos, tanto para las posibilidades como para los desafíos que tenemos. Y ojalá esas instituciones vengan acompañadas también de nuevas prácticas, como lo que nos propone Tomás también. Wow. Oye, me aparece a propósito de las 3 patas de la convivencia y de lo que estáis contando y cómo podrían dirimirse algunos como de los conflictos o posiciones divergentes entre las 2 cámaras. Me aparece como una posibilidad. No sé, quizás ustedes lo han conversado, no tiene mucho que ver con las prácticas que estamos hablando, pero sí me parece y quiero ver qué es lo que sale. Por ejemplo, reemplazar una cámara por una aplicación. Estamos tecnológicamente súper posible, por una aplicación de pregunta ampliada, de poder en el fondo, porque ahora, no había pensado en la lógica del concurso, me gusta mucho, encuentro interesante lo que podría generar, o sea, de sorteo, más que concurso de sorteo, en el fondo de poner el azar y la representatividad estadística un poco. Pero quiero qué pasaría con esa otra opción. No sé si lo han conversado ustedes, lo han promulgado. Yo tengo una reflexión al respecto. Dale. Me gustaría escribir sobre esto, de hecho. Yo creo que cuando pensamos en el futuro de la democracia, primero tenemos que pensar en qué atributos, o sea, no conocemos el destino, pero lo que tenemos que pensar es cuáles son las características del destino al que queremos llegar, ¿no? Yo, de lo que he pensado, creo que hay 4 características que me hacen sentido, como para tener en el horizonte que habría que mirar, ¿no? Una es la representatividad, la representación, ¿no? Número 2 es la inteligencia. Número 3, del sistema estamos hablando, ¿no? Hay sistemas que favorecen la inteligencia colectiva y sistemas que favorecen la estupidez colectiva, y, digamos, para ponerlo así como en el extremo y de forma un poco más provocadora, ¿no? La agilidad. Nosotros hoy tenemos un sistema muy poco ágil, ¿no? Y el cuarto atributo, que es fundamental, sobre todo en la era de las herramientas tecnológicas, es la estimulación. A mí me parece vital que el marco institucional hacia el que avancemos sea un marco que nos estimule en el día a día. Nos estimule en nuestra toma de conciencia, y esto lo digo así de amplio, porque no es como que nuestra conciencia cívica, tiene que ver con todo lo que se está hablando aquí, ¿no? Conciencia, para mí, el convivir en democracia es parte del desarrollo del potencial humano. Y si no lo ejercemos, entonces eso nos queda atrofiado, nos queda ahí ese músculo, hay un bracito flaquito, como un brazo musculoso y otro flaquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La herramienta en sí misma no es tan importante. Lo importante es ¿para qué sirve esa herramienta?
Por ejemplo, si reemplazáramos una cámara del Congreso con una herramienta que automatiza nuestra toma de decisiones, quizás eso podría ser muy ágil. Seamos optimistas y considerámosle el punto de que podría ser muy inteligente. Incluso hay quienes dicen que, bueno, si tú cargas todas tus ideas y todo eso, podría ser muy representativa, discutible, pero ok, ya démosle esos 3 puntos. Pero no nos estimularía en nada, en nuestra condición ciudadana, en nuestra condición de persona. Entonces, ¿qué pasa si de repente se nos olvida cómo nadar en el mundo líquido y nos ahogamos, pues? Ahora, podría haber otra aplicación que sí esté diseñada para estimularnos. Yo, por ejemplo, creo, y una de las cosas que quiero proponer cuando llegue el momento de los contenidos de la Convención Constituyente, que una de las cámaras se podría reemplazar por una cámara que no sea permanente, que se convoque ad hoc para ciertas cosas en ciertos momentos, seleccionada por sorteo. Y ojalá que en algunos años a todas las personas del país nos haya tocado estar ahí. Eso me parece que estimula, ¿no? Y quería decir algo más para cerrar, pero se me olvidó, lo siento. Pero por ahí va. Muy de agarrar, gracias, me gustan mucho los 4 tributos que estás mencionando como para el norte que tú visualizas, en el fondo, la representación, inteligencia, agilidad y estimulación. Yo personalmente creo que podría estimular bastante a las personas el poder incidir directamente sobre una decisión a través de una aplicación, pero bueno, son diferentes visiones. Pero hay algo que dijiste y me encantó, que tú dijiste como convivir en democracia forma parte como de lo que tenemos que hacer como civilización un poco, es como aprender a convivir en democracia de manera exitosa. Eh, y en el fondo, aquí me pasa algo y digo como, efectivamente, es como de las etapas no superadas de la humanidad, es como el poder generar una toma de decisión que no, o sea, que avance incluyendo a todos y a todas. Eh, y me pregunto cuáles son los atributos que tenemos que desarrollar en nosotros y nosotras para poder avanzar hacia eso. En el fondo, y ahí me pasa algo, porque tú decís, bueno, y ahí están las prácticas que ya yo estoy trabajando en esas, como por ejemplo la sociocracia, la escucha. Hay un tema muy potente que, por ejemplo, es la empatía. Y la empatía a mí me funciona, empieza a crecer esto, empieza a ser más desafiante. Entonces, ¿cómo veis tú? ¿Cómo escalamos la empatía para poder generar círculos que nos contengan? Sí. Ese es precisamente el desafío, porque en el nivel más cercano, porque cuando hablamos de democracia hablamos de convivencia. Ahora, en nuestros niveles más íntimos, esa convivencia tiene la melodía de la afectividad. ¿Sí? Entonces, porque a ver, esto voy a hacer un paralelo entre, ya que estamos en este taller de lo líquido, y voy a hacer un paralelo que en otro taller yo no haría, pero es entre la música y la convivencia, ¿no? La música tiene 3 elementos fundamentales, ¿no? Que son el ritmo, la melodía y la armonía. El ritmo es la base, ¿no? No existe música sin ritmo. Hay música sin armonía, hay música incluso sin melodía, pero no hay música sin ritmo. Y el ritmo es muy instintivo. El ritmo se conecta, de hecho, con los niveles de nuestro cerebro más antiguos. ¿Y cómo es el movimiento rítmico? Es más, sí, y también de la cadera, ¿no es cierto? Los pies y la zona sexual, ¿no es cierto? Es instintivo. El instintivo es como la vida, yo, ¿no? La melodía yo creo que es más vincular, es más afectiva. Entonces, y hay veces que yo puedo modular algún instinto por el cuidado a alguien que siento afecto. Tengo un amigo que
yo con las vacunas soy muy Mateo, me vacuné al tiro. Más allá de que sea asmático, me vacuné al tiro. Pero tengo un amigo que no se quería vacunar y lo terminó haciendo porque su hijo tenía susto de que su papá no estuviese vacunado. Y por el cariño al hijo se vacunó. Ahí hay afectividad. Tú decías con el ejemplo de la pizza. Si alguien de mi familia, ¿no es cierto? La harina le hace mal, ¿no es cierto? Intolerante a la lactosa, celíaco, celíaca, no sé qué. Ya, como que lo incorporo, entonces no vamos a ir por ese camino. Ahí está el afecto, hay vínculo. Ahora, ¿qué pasa en ese nivel de la capa humana cuando ya perdemos eso, ¿no? Que para mí ya ¿Cuál entra es a ser como la... cuál es la melodía ahí? Me dijiste, me encantó la frase que rescata Yerjan, dice, en lo íntimo la convivencia tiene la melodía de la afectividad. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando ya no es tan íntimo? Es la armonía. Es la armonía. La armonía es la capa que de hecho cuando se hacen los estudios, ¿no? La armonía conecta con las capas más nuevas de nuestro cerebro, también más relacionada a la parte cognitiva. La armonía se usa mucho en las músicas para trabajar la trascendencia, la creatividad también. Y la armonía es eso, po. Es un conjunto de músicas, de sonidos, pero que conviven de buena forma, ¿no? Y respecto a la democracia y para volver, y la convivencia y la toma de decisiones, no vamos a aprender armonía de un día para el otro, eso es lo que yo creo. Yo siento que la discusión pública sobre el futuro de la democracia y el futuro de las organizaciones, pero sobre todo la democracia, porque las organizaciones está presente, falta entender que hay un proceso de aprendizaje que recorrer. ¿Cuál es el diseño correcto? Podemos tener ideas más maduras, pero no vamos a estar seguros hasta que hayamos implementado. Yo les hablaba de 4 dimensiones, ¿no es cierto? 4 atributos. Yo creo que esos 4 atributos, no hay una respuesta correcta de cuál es la combinación. O sea, si tenemos que ponerle como porcentajes, ¿no? Como fórmula, ¿no? Vamos a tener distintas preferencias por distintos atributos, y las personas quizás no están completamente listas para convivir, pero tenemos que ir haciéndolo. Con la Fundación Tribu hicimos un proceso que se llamó Las y los 400. Fueron más de 400 personas, fueron 514 en realidad, seleccionadas por sorteo de todo Chile. 50.99% fueron mujeres, de todas las edades, todo. Las personas llegaron sin conocerse, con prejuicios. Algunas personas llegaron con ideas súper fuertes de qué es lo que había que hacer en pensiones y salud. Algunas llegaron a la pelea. Y yo les diría que casi todas se fueron después de 2 días y medio, solamente 2 días y medio. Se fueron llorando de la alegría de haber sido parte de ese proceso. Eso que cuando y algo que fue virtual. O sea, si nosotros quisiéramos realmente cultivar una sociedad para vivir en lo líquido, podríamos hacerlo, obvio, pero una plantita a la que hay que echarle un poquito de agua. Tenemos que darnos ese margen, darnos esa experiencia, cultivar. Eso a mí me surge, ¿no? Y yo creo que la afectividad, para conectar a tu pregunta... Buena la Teresita. Ha sido de comentario muy preciso. Gracias, Teresita. Yo creo que podríamos hablar de una afectividad indiferenciada, así como el amor diferenciado e indiferenciado, ¿no es cierto? Yo hablaría de una afectividad indiferenciada. Yo creo que esa afectividad indiferenciada es parte de los requisitos para un tejido social más robusto, ¿no? Y esa afectividad indiferenciada yo creo que se puede ir cultivando si es que abrimos espacios a la interacción en la diversidad. Estoy seguro que para las personas que están en la convención constituyente, que están interactuando con otras personas que nunca se hubieran imaginado interactuar, si es que se han dado, porque hay personas que han estado ahí jugando otro juego, pero quienes hayan dado la posibilidad de interactuar con esas otras personas que podían tener prejuicios, estoy seguro que se ha ido abriendo algo. La afectividad indiferenciada
se desarrolla en el relacionarnos en diversidad. Yo Algo así, creo. esa fue. Ajá, yo estoy muy de acuerdo, me encanta, lo encuentro power, así. Eh, Creo que tiene que ver con, aparte tiene que ver con, en grandes tradiciones, tiene que ver como con una de las grandes cuatro virtudes, o de las cuatro grandes virtudes, en el fondo, el amor bondadoso, creo que tiene que ver como un poco eso, ¿no es cierto? Como el descubrir ya vuelvo un poco como partí, como el genuino, la genuina presencia de la escucha. En el fondo, y un poco también emulando esto que decís tú de poder suspender alguna de mis tendencias por el cariño que demuestro hacia la otra persona. Mira, a ver, te escucho. Es como darme un espacio como, antes de decir yo mi opinión, voy a escuchar un poco la que tú traes. Y quizás así podemos ir incubando. Fondo, antes de yo decir, no, pero es que yo estoy en desacuerdo con lo que tú piensas y ni siquiera sé lo que piensas, darnos ese espacio para poder decir, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que piensas? Ah, mira, así piensas tú, ok, ok. Yo te puedo contar cómo pienso yo y en el fondo poder movernos, creo yo, te escucho y me gatilla un poco esto, como decir, ¿cómo es esa afectividad indiferenciada? Y creo que tiene que ver como eh, con algo muy, muy necesario que es muy necesario, y no sé si es requisito o es fruto de eso, que es la esperanza. Pero creo que necesitamos hacer una pausa, entonces vamos a dejar la esperanza para la vuelta. Para la vuelta, ¿te parece? Nos tomamos unos breaks. Lo que yo leí aquí que tenemos que... Pipe, ¿cómo es el flow del tiempo? ¿Tenemos necesidad de pausa o seguimos, no? Si ustedes la tienen, démosle unos 5 minutos, pero la verdad con la energía que llevan, yo no pararía. No sé si alguien de Entonces la idea. sigamos. El que necesita, aparte que la mayoría que necesita, yo me puedo aguantar un rato más, salvo que usted está necesitado tocayo, pero si no, yo creo que la mayoría con los audífonos pueden ir al baño igual y se buscan su agüita, sí. Estamos bien. O necesita pausa, compañero. No, está todo bien, está todo bien. Ya, porque a mí este es un tema que yo lo encuentro súper interesante, que yo personalmente, a mí me encanta el tema de la escucha y lo enseño, me gusta, es divertido esto enseñar a escuchar, pero también de tomar decisiones de manera circular. Y noto que es un tema que a mí me da mucha esperanza, pero que también necesito de esperanza para poder practicarlo. Cuando no tengo esperanza, cuando me hallo, y últimamente transiciono entre la desesperanza y la esperanza, bastante polarmente. Sí, así como. Y lo noto y me afecta. Entonces, ¿cómo lo veis tú? ¿Cómo es para ti esa transición y cuánto necesitas? Porque yo estoy seguro que si practicamos ¿cómo decís tú? Eh, indiferenciada, La afectividad indiferenciada. Se me ocurrió ahora el afectividad concepto en todo indiferenciada, caso, pero me gustó. Yo estoy seguro que si la practicamos, a mí me va a generar esperanza, me va a nutrir mi esperanza, pero también noto que para practicarla necesito de esperanza. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos movernos, como tú decías, cómo podemos enseñarnos hacia esa armonía? ¿Cómo podemos ir? Se me ocurren algunas ideas, pero me gustaría escucharte. bueno, gracias. Eh, me surgen dos cosas ante esa pregunta tan difícil. Una es, yo al principio, cuando tú me preguntaste cómo llegaba, ¿no? Y esto es parte también de lo que conversamos antes, eh, mencionaba el llegar con humildad, y muy, muy sinceramente, porque, o sea, nadie anda, ni creo que deberíamos pretender que así fuese, en amor infinito, indiferenciado, 24/7, ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, o sea, yo creo que tenemos una, aquí voy a, bueno, esto es una opinión personal súper, no sé, infundada, pero mi observación es que tenemos una cultura de la idealización muy, muy internalizada. Hoy en día con las redes sociales, eso sí que está estudiado, por lo de la depresión por no ser el yo ideal, ¿no? Las dinámicas de Me faltan pareja, likes.
Me faltan likes, me falta hacer, claro, porque está la comparación permanente con todo el mundo, ¿no? O sea, te comparáis con la persona más bacán del mundo en lo que quieras ser y está ese proceso de comparación acentuado, ¿no? Las dinámicas de pareja están súper marcadas por la idealización, el lado bueno y el lado malo, po. O sea, primero, porque la idealización tiene esas dos partes. Para arriba, oh, súper bacán, y después cuando se pincha la burbuja, entonces, no es, dado que no es eso súper bacán, entonces es lo peor, ¿no? Cuando probablemente la verdad esté más o menos en el medio, y entonces respecto al cambio social y la humanidad, mi reflexión es que tampoco deberíamos aplicar esa lógica de idealización. Porque, paréntesis, a mí ese tránsito entre la polaridad de esperanza y desesperanza, frustración y emoción, me pasa mucho y constantemente. Lo hablamos, de hecho, ¿no? Sí, o sea, y así que esto que voy a decir ahora son más bien como palabras para mí. Porque a mí a veces me pasa que yo digo, pucha, la humanidad como que, o sea, digo, estoy trabajando por la democracia y siento que no vale la pena porque de repente veo que la gente se comporta y, bueno, o sea, y no me excluyo yo de eso, pero hay veces que me desmotivo, ¿no? Pero la humanidad no va a estar en una lógica de, o sea, cargarle la necesidad de idealización que nosotros tenemos es súper injusto. Y además dificulta el cambio. Y además nos hace más propensos a la frustración a posteriori, o a la desesperanza a posteriori. Porque lo que tenemos es algo imperfecto, con luces, claro, o sea, claro oscuro, eso es lo que quiero decir. Y entonces internalizar eso, ese vaivén, porque además no solo necesitamos lo indiferenciado, también necesitamos lo diferenciado con fuerza. La democracia tiene mucho que ver con la representación. Representar, ¿no es cierto? ¿Quién se presenta? Tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? En el individual como en el colectivo. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Entonces, ¿no? Entonces tiene que haber conciencia de sí mismo, identidad fuerte, y tiene que haber la posibilidad de ese vínculo indiferenciado con la humanidad, con la vida en general. Entonces, claramente esta conversa era difícil para el mundo sólido, sigue siendo difícil para el mundo líquido, pero creo que para allá tenemos que prepararnos. Ajá, ajá. A mí se me vienen un par de ideas desde lo más, digamos, desde lo más íntimo, lo más cercano, desde el ámbito relacional más próximo. Y entre paréntesis me quedé así pensando, dije, el comentario de Teresita, esto está sólido, ¿será que está sólido sólido o será que está bueno? Y digo, claro, yo me doy cuenta que desde el ego dije, está sólido, está bueno. Pero dije, capaz que se siente sólido, no sé. Pero bueno, me quedé dándole vuelta a eso. Pero claro, rápidamente el ego que está ahí dice, no, bueno, sólido está bueno. Y dije, no, pero ¿será bueno o no será bueno? No sé. Bueno, me pasa, por ejemplo, tú hablaste de la idealización, y yo estoy de acuerdo, yo creo que funcionamos mucho en idealización. Y alguien me dijo, un amigo peruano hace tiempo, me decía, yo le decía, no, está bien idealizar a algunas personas. Me dice, te escucho, ¿y por qué crees tú que está bien? Después de un rato de escucharme me dijo, tal vez hay otra alternativa, que en vez de idealizar, está en admirar. Y eso está interesante, en admirar ya. Y ahora yo me doy cuenta que admirar incluso me gusta, más que admirar me gusta, me inspira. Y mira qué interesante, aquí hay algo que yo creo un cambio de paradigma comunicacional que nos puede ayudar harto a avanzar hacia otro lado. En vez de estar peleando, porque idealizar es poner a una persona en un lugar, pero desaparece el que yo la pongo en ese lugar. Yo simplemente digo que esa persona está en ese lugar. Esta persona es así, esta persona es bacán, es terrible, lo otro. Entonces, pongo, o esta situación es buena, más que referirme de lo que me pasa a mí con la situación, estoy atribuyéndole a la persona algo, ¿no es cierto? Y esto por lo general tiene o sea, de partida tiene varias cosas. Uno es que la persona por lo general no es lo que yo creo que es, pero aparte no me revelo, no me desvelo yo en el enunciado.
Entonces, para mí, algo que es muy potente de salirme de la idealización tiene que ver con reconocer qué es lo que a mí me pasa con diferentes cosas o personas. En cambio, decir, Ujú. oye, que eres bacán, eres una persona. No, me inspira mucho lo que haces. Esto que tú hiciste a mí me inspira mucho. Genera en mí algo. O de nuevo, oye, la media cagada. No, más que la media cagada es. Eso que sucedió me frustra o me genera desesperanza. En el fondo, me empiezo a revelar, a desvelar, a mostrar yo como un agente que enuncia y eso empieza a generar una construcción distinta de nuestro convivir, porque ya no estamos discutiendo acerca de cuál descripción del mundo es más válida que la otra, sino más bien estamos generando un contenedor en el que todos y todas y todes podemos expresar qué es lo que nos pasa con esto, y creo que yo tengo la confianza que expresando qué es lo que nos pasa, podemos llegar a una decisión y podemos llegar a varias decisiones, quizás no vamos a llegar al tiro a la mejor, pero vamos a poder llegar primero a una que nos contenga y de ahí vamos a poder mejorar a una que nos contenga un poco más y de ahí vamos eventualmente a mejorar a una que de verdad creemos que es una súper buena. Quizás hayan otras mejores que no nos contendrían a todas, pero con esta decisión... Entonces, respirar también es importante. Se me olvida realmente cuando hablo, es mucho más fácil respirar cuando escucho y cuando hablo, pero en el proceso de reconocer yo qué es lo que me pasa con lo que estamos hablando, me embalo. Eso es lo que me pasa en este minuto, pero en el proceso de reconocer qué es lo que me pasa, creo que abro un espacio, probablemente, mira qué interesante, se me acaba de venir a la cabeza. La armonía, que es esa capa más amplia que tú decías ya antes, probablemente podemos ponerle un poco esta melodía de la afectividad a través de abrir espacios de vulnerabilidad o espacios de comentar qué es lo que me pasa y permitir que la otra persona pueda conectar conmigo y pueda conectar y podamos generar el campo que necesitamos, porque al final, al igual que tú decías al inicio, creo yo, cuando llegáis al grupo y te sientes aterrizando en un grupo y sientes que de alguna manera conectaste con el campo compartido, yo creo que a eso debemos aspirar, a poder generar decisiones, poder generar iniciativas que vengan de ese campo compartido. Y lo digo y digo, uy, qué bien suena, qué distante es desde del análisis que hace Macari con respecto a lo que pasa en la situación del país. No sé, es como que por un lado digo, no estaré yo entrando en una idealización o en un sueño, en un algo muy romántico. Oye, Tomás, qué divertido, porque yo justo, mientras tú hablabas, vi a Mirko, ¿no? A través de la pantalla, y pensé en algo que conectaba lo que nosotros conversamos con una de las eh, preocupaciones y observaciones que Mirko suele poner sobre la mesa. Eh, porque hay tantas cosas que son tan fáciles de decir, que además sabemos que son fáciles de decir, pero que igual caemos presa de aquello, ¿no? Y a mí me parece que no hay escenario en el que sea más clarito ver el juego de las idealizaciones que en las carreras presidenciales. Y a mí me parece que por eso también está esta dinámica. Mirko suele hacer una pregunta que a mí me parece que es clave, ¿no? Más allá de si alguien va a poder ganar o no ganar una elección, ¿cómo va a gobernar 6 meses después de haber ganado? Entonces, si juntamos las dos cosas, ¿no? A mí me parece que para conectar todo esto de lo líquido, la toma de decisiones, con el espacio de la democracia y por transitividad a la política, si pensamos que las campañas electorales se construyen en el echarle como bombina, así, o sea, aceite benzina al fuego a un atributo para idealizar, ¿no? Tener una política súper personalista, no solo con las candidaturas presidenciales en general, ¿no? Pero la política suele ser súper personalista, las presidenciales se nota mucho esto de un atributo que se idealiza. Entonces, y podemos pensar en cualquiera de las personas que sea candidata hoy o que haya sonado como candidata, ¿no? Y esa persona,
cualquiera de esas personas que pensemos, o la mayoría de esas personas que pensemos, vamos a poder encontrarle algún atributo destacable. Como, qué buena es esta persona en esto, ¿no? ¿Significa que es buena para todo el resto? No. Pero a mí esto me parece súper peligroso. Echarle benzina al fuego. Porque movilizamos a todo un país en torno a una idealización que le inflamos todo lo posible. Y después, desde luego, esa idealización, querámoslo o no, se pincha, ¿no? Y entonces, si tú te fijáis, las aprobaciones presidenciales caen al tiro, caen súper rápido y caen un montón. Y yo creo que al salir a la calle, todas las personas estarían de acuerdo con nosotros que idealizar es malo, ¿no? Estarían de acuerdo con nosotros que es más fácil decir que hacer el que no hay que idealizar, ¿no? Pero la dinámica de toma de decisiones del país está súper dominada por esa lógica de lo ideal. Y a mí lo ideal me parece muy propio del mundo sólido, porque es simple. ¿Cachai? Está el muy bueno, el muy malo, etc., ¿no? La muy buena, la muy mala. El mundo líquido es de atributos mixtos, po. Y perdona, Tomás, pero el mundo sólido se organiza sobre lo lineal. Esa es la palabra más que simple, es lineal. Si hago A, va a ocurrir B. Consecuencia, causa-consecuencia. Claro, si gana la izquierda tendremos un gobierno que se preocupe realmente por los derechos de los trabajadores y del pueblo. Si gana la derecha tendremos orden y seguridad y crecimiento económico. Nuestro cerebro está configurado con programas neuronales que nos hacen comportarnos de manera mecánica en función de lo que aprendimos en el mundo sólido que llega a su fin. Entonces, no puede ser más necesario y pertinente empezar esta conversación. La estamos empezando acá y otras partes también, algunos pequeños lugares donde se está teniendo, donde lo que está en crisis es la estructura misma del sistema, porque el sistema político que tenemos, el sistema de las democracias representativas, que en rigor no son democracias, ¿no? Son partidocracias, ¿no? Expresa la posibilidad de causar grandes marcos ideológicos. Ya eso se reduce las posibilidades de construcción de la sociedad dentro de marcos ideológicos fijos, estructurados. O es más mercado o más Estado. Estás acá y si estás acá no estás allá. Es binario. Es sencillo, es como que estamos en un kindergarten. Estamos en una crisis global de las democracias representativas que nos va a exigir, como dice muy bien Tomás González, ¿no? Que todos entremos a participar y a reformatearnos, ¿no? Porque la gente acude gustosa cada vez menos, cada vez con más distancia, con el de la crisis también, pero acude gustosa a prestarle energía a algo, a un auto que tiene el tanque roto. Entonces, cada vez que vamos a votar, le vamos a echar benzina a un auto que lo hacemos partir y como el tanque está roto, la benzina inmediatamente se va. Entonces el auto está parado, ¿no? En rigor no estamos avanzando. ¿No? Venimos hace mucho rato diciendo gobiernos que no avanzan a ninguna parte, ¿no? Porque en eso consiste justamente desde el punto de vista político una crisis, es una inercia, que vamos para allá y no podemos mover el auto porque no tiene energía, no tiene legitimidad. Entonces la crisis no se soluciona yendo a votar en diciembre y eligiendo a fulanito, sutanito o menganito, ¿no? Eso es lo que tenemos que vacunarnos, de esa idea de que vamos a salir de esta crisis porque termina este gobierno. No, vamos a salir de la crisis en la medida en que en el marco de la convención creemos instituciones que conecten bien con la cultura nueva en la que estamos viviendo. Giancarlo me preguntaba por la lista del pueblo. La lista del pueblo es hija, esto lo comentaba en uno al día de la Cosa Nostra, es una hija, o el fenómeno de lo que está pasando con la lista del pueblo es hijo del sistema neoliberal que está llegando a su fin, ¿no? Que no hizo pedagogía cívica.
y nos dijo, usted es consumidor. Ah, y en la democracia que tenemos, usted vaya a elegir alguno de estos. ¿Ah? Y entonces en el ir a elegir a alguno de esos cada tantos años, entre A, B, C o D, ¿no? Se forma la clase política, que es un grupo de profesionales del ejercicio del poder, que en cualquier caso ganan, que es ganar, ganar. Puedes perder y ganas. ¿Ah? Porque el sistema te reserva, porque son parte de un sistema donde todos tienen espacio y juegan a mantenerlo. ¿Ah? Y la gente cree que ahora sí, porque voy a votar por los atributos de un fulanito, este fulanito sí me va a cambiar, y es el sistema el que hay que cambiar. Entonces, esa es la crisis en la que estamos. La gente cree que una persona va a cambiar esto, y una persona, aunque ponga toda la voluntad del mundo y tenga las mejores intenciones de cambiarlo, no lo puede cambiar porque hay que cambiar el sistema, ¿no? Y el sistema además le da unas determinadas atribuciones a las personas. Entonces, la crisis de la lista del pueblo es la crisis de la falta completa de pedagogía, de educación cívica y de cultura, de construcción de diálogo, de acuerdo, para tener proyectos que estén organizados sobre formas distintas del poder. ¿Cuál es la matriz cultural de la lista del pueblo? Que sabemos que la lista del pueblo izquierda, lo que hay gente que viene en el mundo la izquierda, es el poder como control, ¿ah? El poder como acto de desconfianza en otro. ¿Ah? ¿Cómo le voy a dar los líderes de la lista del pueblo, que crean la lista del pueblo, que van a entregarle su poder a los que están dentro de la lista? No, pues el dirigente no entrega su poder, ¿no? El dirigente controla para que su voluntad sea refrendada por las mayorías, ¿no? Pero no hace un ejercicio deliberativo democrático. Entonces, esas formas del poder que son las tradicionales del patriarcado en las que estamos metidos, Piñera es un ejemplo patológico de cómo alguien está instalado en esa vieja lógica y esa lógica ya no le funciona, ¿no? Que esta lógica del poder del padrino, que describía muy bien el PIB en los modelos, ¿no? Los distintos modelos de organización. Esto ya no funciona. A nosotros la cosa nuestra hacemos, yo digo, una suerte de requiem, de homenaje, de arqueología política, porque a través del padrino podemos comprender de manera elegante, de manera estética, de manera entretenida, aquello que está en crisis, que está llegando a su fin. Pero eso ya no nos sirve, ¿no? Está completamente perforado esa estructura de poder. Y la nueva requiere que prestemos atención a todas estas cuestiones que estamos empezando a comprender acá, ¿no? Esto ya no se trata de quién tiene razón, fin de las razones. ¿Cómo me pongo de acuerdo con otro desde un lugar distinto? Desde comprender su emoción, no desde qué cultura política viene, no desde qué partido tiene timbrado con un timbre en el poto, dice Partido Radical, bueno, aquí Partido Radical, acá en la Partido Demócrata Cristiano ya es timbre, no, este hueón es DC. No, este culiado quiere, huevón, nos va a cagar porque tal, huevón, que nos han cagado siempre. Listo, tenéis razón, vamos. No, esa pulsión tribal, esa atribución tribal de pulsiones, de enfrentamiento, de conflicto, de lucha, de competencia, es la que llega a su fin, ¿no? La mayor ritualización de esta competencia es la competencia presidencial. Porque todos vamos a la presidencial, como vamos al estadio a ver nuestro equipo. Tenemos un equipo y vamos a jugarnos por eso y lloramos si perdemos, celebramos si ganamos, y eso no tiene nada que ver con construir sociedad y ponerse de acuerdo, ¿no? El espacio de construir lo común no tiene nada de competencia, no puede tener nada de competencia. La competencia lleva al extremo exacerbado, porque está en nuestro circuito neuronal, es una herencia neoliberal, y ahí está la lista del pueblo. Sin saberlo, son el mejor ejemplo de neoliberalismo, que es la destrucción de la educación cívica, ¿no? De la apertura al diálogo, de los valores auténticamente democráticos, ¿no? Pero esos valores democráticos, llevados a la lógica de cómo los griegos concibieron la democracia, los griegos no pensaron en partidos, pensaron en ciudadanos, no dijeron que los ciudadanos tenían que organizarse en partidos. Y ahí aparece mi rabia contra todos los cientistas políticos y dicen, pero Mirko, nunca existió democracia sin partidos. Bueno, bienvenida a una hueá nueva, así, pues estamos haciendo esto justamente por la necesidad de que lo nuevo lo vamos a tener que inventar. No está en ningún manual, no está en el manual a ver, no quiero citar a ningún analista político que esta hueá se está grabando. Después
gano más enemigos, pues ya tengo, estoy lleno de enemigos. Entonces, bueno, pero bueno, eso es. ¿Ah? Esto implica una pedagogía ciudadana nueva, completa, ¿no? No vamos a estar en marzo, ni en abril, ni en mayo, saliendo del problema porque tenemos un nuevo gobierno. Hay que enchufarse ese software. Lo positivo es que estamos avanzando en un proceso, ¿no? Pero no es relevante quién gobierne a partir de marzo, porque lo importante es cambiar el sistema. Eso. Gracias, Mirko. No estamos más o menos llegando, estoy cachando como una hora, entonces Tomás, te voy a hacer otra pregunta difícil. ¿Cómo integráis o con qué te quedáis de lo que dice Mirko con nuestra conversa? ¿Con qué te gustaría que se fuera la gente? ¿Cuál es la idea fuerza de esta conversa, Tomás? Una idea es que, repetir, estamos muy acostumbrados a pensar en las personas y poco en el sistema. Yo creo que las personas son importantes, pero no son suficientes. Y necesitamos entonces pensar más en el sistema. Te escucho decir Eh, entonces que estamos pensando, tenemos que pensar en las personas y en el sistema. Las personas son necesarias, pero también tenemos que pensar en el sistema. sí, ¿Sí? Te escucho bien. sí, 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 sí. ¿Qué más le Eh, gustaría agregar? y es que, bueno, conversamos muchas cosas. Yo creo que podríamos hacer una muy, muy breve recapitulación en otros dos puntos. Eh, Aprovecho de invitar a las personas que se hayan interesado. En la página de la fundación hay más info sobre estas cosas. Hay también la forma de llegar a videos con otros contenidos. Tribu.ong, no OR, que es el tradicional, este es ONG. Eh, y creo que el desafío por la convivencia es el desafío del mundo líquido. Porque ahí es, o sea, en este nuevo contexto es ahí donde se ven desafiadas nuestra respuesta a este nuevo contexto desafiante se ve de manifiesto en la forma como podemos llevar adelante la convivencia, desde el nivel íntimo hasta el nivel más macro social. Y creo que hacer un esfuerzo consciente para incorporar nuevas prácticas es necesario, y también hacer un esfuerzo por transformar los sistemas que tenemos por inercia como herencia de la historia, que hasta ahora que ya cumplieron su ciclo, en mi visión, para ponerles más carga. Eso, así que invitar a toda la gente a poner energía en el cambio de sistema, porque hay alternativas. Esa sería mi... Hay alternativas. Gracias, Tomás. Buenísimo. Y yo, bueno, resonando con ello también, resonando con la noción de... Me gustó algo que dijo ahora recién Mirko y era como... el norte está en buscar conectar, decidir algo con el otro desde otro lugar. No es tanto como, oye, convencer, no, es que es dejar de tratar de convencer, dejar de tratar de tener la razón y moverse hacia un espacio de poder generar un multiverso, un espacio en donde, aunque opinemos cosas distintas, las dos cosas son verdad. Aunque, y quizás desde ahí empezar a pensar, bueno, no tanto, oye, ¿cómo yo quiero la ventana abierta, tú quieres la ventana cerrada? No, ¿cómo puede estar la ventana abierta y cerrada al mismo tiempo? No, pero es que no se puede. ¿Pero cómo puede estar? No digamos si es que se puede o no se puede. Y entonces vamos a aprender a tomar decisiones desde otro lugar. Vamos a decir, ¿qué es lo que tú necesitas con la ventana abierta? Y vamos a empezar a fundirnos en un espacio, y voy a tomar algo que dijiste tú, Tocayo, Tomás. Dijiste la melodía de la afectividad, me encantó. La melodía de la afectividad creo que esconde una muy linda premisa para nuestra forma de comunicarnos, colaborar y convivir. Gracias. Pipe, Jan. Bueno, antes de que don Felipe tome el control, yo quiero agradecerle nomás a los dos Tomases por todo lo que nos enseñaron. Yo en particular creo que tendemos y también ojo con el juicio.
es que tú no escuchas. No era quizá una práctica tan necesaria como hoy. ¿Cachai? Es también sumamente fácil irnos al ataque a la otra persona, de decirle, es que tú eres súper sólido. Ya, por último, es un músculo, una forma. Tomás Guinó nos ha regalado, en las siguientes sesiones vamos a enseñar también hartas prácticas de escucha, pero también una invitación que al menos yo hago es salirnos de esa crítica, de ese juicio de que tú eres tal, que además también, sin querer, nos hacemos eso mismo nosotros mismos. Es que yo no puedo hacer esto porque soy X cosa. Entonces, mucho de yo no he visto otra forma de meterse en lo líquido, sino es a través de uno mismo, de ciertos cuestionamientos personales propios que sí o sí vamos a tener que hacer. Y qué mejor que ser amorosos con uno mismo, y qué más duro que ser violento con uno mismo. Entonces, esa es como también para mí una reflexión que emerge al haberlos escuchado a mis queridos amigos y a Mirko. Don Felipe, todo suyo. Gracias, ¿Y Yanni. Felipe? Gracias. Perdón, me dejáis decir una cosa muy cortita, muy cortita. Las que necesites. Cuando es para conectar con el ejercicio del principio y por lo que dijo JC, a mí algo que me funciona cuando estoy en la resistencia a lo líquido es intentar recordar la sensación de entregarme al agua, ¿no? Recordar esa sensación me hace habitar desde un mundo distinto y la disposición y la toma de decisiones cambia. Eso, a mí me pasa así al menos. Gracias, Tomás. Ya estamos llegando al cierre y me gustaría saber cómo se van en una o dos palabras, qué sensación les queda, como prefieran. ¿Al público tú decís o a nosotros, o a los No, 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 chiquillos? no. El Tenemos profe. suficiente tiempo para todos. Quiero invitar a Tomás Guinó, a hacer el ejemplo. ¿Cómo te vas para que se entienda la despedida? En una o dos palabras, qué sensación te queda de este espacio. Y luego dar la palabra a otra persona, Tom. Hacemos una rueda. Gracias, Pipe. Me voy agradecido del espacio y echando de menos voces femeninas. Y le paso la pelota a Luis Gómez. ¿Cómo te vas? ¿Y a quién le pasa la pelota, Luis? Ah, creo que hay que permitir que se desmuteen. Está permitido. Hay que mutearse abajo a la izquierda y se activa. O quizás mientras Luis se logra desmutear. Ahí está. Hey, Dale. viene el mundo sólido, Luis, ¿eh? Bueno, también podemos dejar Como quien todos, como quiera, todos. quien quiera como decir todo. algo, están abiertos los micrófonos. Ana María, que era compañera mía de universidad, también me encantaría escuchar cómo se va Ana María. Oh, ahora te ubiqué. Sabes que te busqué y no te podía encontrar. Genial. Muy lindo recuerdo. Me parece súper interesante. Estoy muy abierta a escuchar. Todo lo que proponen es muy nuevo, eh, pero me maravilla. Estoy fascinada. Llegué tarde porque me equivoqué en la hora, pero lo tenía muy, muy presente. Así que disculpas en ese sentido y muy agradecida por lo que están entregando. Realmente maravilloso. ¿A quién le pasa la pelota, Ana María? A ver, a Rodrigo Silva. Muchas gracias, Tomás, Tom, Felipe. Creo que me encantó la frase de Mirko de que el desafío es cómo ponernos de acuerdo con personas distintas. Creo que estamos todos viviendo en una burbuja que nos retroalimentamos y yo creo que la mejor forma de compartir con personas distintas es hacer cosas. Desde jugar un partido de fútbol, a ir a un concierto. Lamentablemente las pocas instancias que tenemos para compartir en comunidad son o en un concierto o en un partido de fútbol. Y yo creo que todos tenemos una necesidad de sentir la comunidad.
y sentirnos identificados con una comunidad. Y eso se logra, creo, haciendo, más allá de la reflexión, más allá de buscar. A mí me encanta una frase que la he ocupado mucho este año de Marco Aurelio, que dice que lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Tenemos que buscar cuál es nuestra colmena. ¿Cuál es la colmena? ¿Qué es lo que nos siente, que nos identifica, que es nuestra colmena? Y ahí yo creo que estamos todos en una búsqueda que hay que hacerla. Que muchas gracias, me gustó mucho el tema de la humildad, Tomás, que es el enfoque. Yo creo que para poder comunicarnos hay que entrar con humildad al respecto. Muchas gracias. Le paso la pelota a Marcelo Pavés. Bueno, a mí, ¿se escucha, no es cierto? Me resonó mucho el tema de esto de cómo trabajaron nosotros, cómo nosotros nos preparamos, porque independiente de de que hay que crear además un nuevo ecosistema, de alguna forma lo vamos a formar nosotros. Entonces, ¿qué trabajar internamente nosotros? Eso me quedó como resonando. Y eso en realidad, eso. Gracias a todos. Gracias, Marcelo. Buenísimo, Marcelo. ¿A quién? Ahí Luis logró la desmuteado. Así que, Luis, ¿cómo te vas? Bien, mi disculpa, recién estaba en un lapsus, me había entrado un mensaje que estaba esperando. Bien, creo es sumamente interesante lo que se ha planteado aquí, por ambos Tomases, más lo que anteriormente Marco también estuvo reflexionando. A mí me resulta todavía complejo entender cómo la sociedad, y me voy a referir a la chilena, ha ido evolucionando de manera tan dramática en el último tiempo. Y he estado constantemente tratando de entender qué es lo que ha producido. No lo voy a calificar, pero para mí es como desorden, que no tiene sentido, pero que tiene que encontrar un cauce en algún momento, porque como sociedad no nos podemos autodestruir sin tratar de tomar parte respecto de quién tiene la razón. Pero creo que hay mucho de lo que planteaban recién de lo líquido, de la necesidad de adaptarse y de cómo la forma de relacionarnos han ido cambiando y cómo cada vez más las posiciones, los intereses, los pensamientos se van poniendo en contrapunto cada vez en una forma mucho más rápida y que no permite razonar o tener un razonamiento adecuado. Así. Esto de lo líquido es un concepto nuevo para mí, que estoy tratando de digerir, pero la conversación ha sido sumamente interesante, así que gracias por lo recibido.